Cada vez estamos más poquitos. Pero da gozo estar en la presencia del Señor, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. ¿Dónde dice eso? Ahí dice, pero ¿en qué parte de la Biblia? Mateo 18, 20, claro. Claro, es fácil teniendo el texto grande arriba, ¿no? Saben, hermanos, yo tengo una experiencia muy linda. La comparto, no es mucho. Quisiera hablar menos de mí y hablar más del Señor. Para mí me da lo mismo hablar ante 5 personas como ante 5.000. He estado en 2 ocasiones en conferencias grandes. En Bolivia, en el campo, armaron carpas, cortaron ramas de molle, hicieron sombra, 4 altavoces grandes, casi 5.000 personas, y en otra ocasión 4.300 personas. Yo hablo con el mismo fervor ante esa cantidad de gente como cuando estoy con mis hermanos en el campo sentado en un fogón con 5 hermanos predicando, enseñando la palabra. Y cuando estoy frente a mucha gente, a poca gente o poquitos, siempre, hermanos, empiezo, si no es a temblar, a transpirar. Porque cuando uno aprende un poco más de la palabra, se da cuenta que poco sabe de la palabra. Cuando uno aprende un poquito más de la palabra de Dios, nos damos cuenta cuán pequeños somos los que tenemos la responsabilidad y el alto honor de anunciar las buenas nuevas del Evangelio o de enseñar la palabra de Dios. El que enseña tiene que estar seguro de lo que enseña. El que enseña tiene que cuidar que él sea el primero que está obedeciendo las Escrituras. Y qué lindo es enseñar de Cristo el Señor. Es para mí un alivio grande cuando termino de predicar y me voy a la casa y puedo doblar mis rodillas y pedirle perdón al Señor por mi fragilidad, por mi inutilidad, por mi incapacidad, mi incompetencia. Y qué lindo es sentir la respuesta del Señor en mi corazón, como poniéndome la mano encima, como un padre a un hijo. Tranquilo, has hecho lo que tienes que hacer, has dicho lo que tenías que decir. No hay mayor tranquilidad para el predicador, para el ministro de la palabra, cuando a solas con el Señor llora. Cuando a solas con el Señor se despoja de todo y recibe del Señor la consolación, el estímulo, el aliento que le anima a seguir más adelante en el servicio del Señor. Lamento que no hayamos podido avanzar más en la consideración de las 7 iglesias del Apocalipsis. Este libro es maravilloso, el Apocalipsis. Alguna vez creo en Fraile Pintado, hace unos 8 años atrás,
hemos hablado del capítulo 6 de los 4 jinetes. ¿Se acuerda? Un poquito. Pero sí, ¿qué se va a acordar si ni estaba prestando atención? Claro, pero sabe, qué lindo es cuando uno trata, ¿no? Es cierto, los que son del lugar son los que menos pueden tener la oportunidad porque están sirviendo, atendiéndonos, preparando la comida para que la pasemos bien, como hoy día, por ejemplo. Yo creo que los que se han ido van lamentando haberse ido, no por la enseñanza de la palabra, sino por lo que comían ahí adentro. Y qué lindo es que los hermanos hacen todo lo mejor para nuestro bienestar. Gracias, hermanos. Personalmente no merezco nada, hermano. Nada, absolutamente nada. He recibido tanto cariño, tanto aprecio, el mismo hecho de que algunos hermanos, don Mario, después de tantos años, quiero sacarme una foto con usted. Muchos de ellos son como mis hijos. A muchos yo los he ganado para el Señor. He estado en las buenas y en las malas al lado de ellos. Y eso me hace feliz, hermano. Me hace feliz el recibir ese cariño, me da fortaleza, me anima y me ayuda. Lástima que no podemos ni hemos podido llegar a concluir nuestra meditación de las 7 cartas del Apocalipsis. Ya que lo saqué, les cuento la historia. Dirán, viejo loco, cambia de repente de conversación. Este pañuelo lo tengo 47 años. Me lo regaló un hermano irlandés misionero. Me invitó a que inaugure una carpa yo en Cochabamba, en la Florida. Venga, Mario, ayúdenos. Y fui. Y me dice, hermano, un hermano en Irlanda tiene fábrica de estos pañuelos y me ha regalado varias docenas. Y me regaló una docena. Y mire, todavía lo tengo. Así es cuando uno cuida las cosas. Un día llegó el presidente de la República a Bermejo y tenía que dar un discurso desde el balcón de la municipalidad. Y yo estaba ahí, no de guardaespaldas, por supuesto. Y hacía calor. Y me dice, y yo lo veía que el hombre transpiraba y como siendo todo un presidente no va a tener un pañuelo. Entonces yo tenía uno nuevito de estos, saqué y le digo, Jaime, ya saben a quién me refiero. Jaime, toma, le digo. Y gracias, Mario, me dijo. Y no me lo devolvió el sinvergüenza. Yo necesitaba ayuda para hacer postas sanitarias en el área rural en Bermejo. Y me fui a La Paz. Y me dice, sí, señor alcalde, me dice el ministro de la presidencia, el presidente le va a dar audiencia mañana. Y el presidente había sido igual que Faraón. Cuando Moisés iba a decirle, Jehová ha dicho, da a mi pueblo que vaya mañana, decía Faraón. Iba al otro día Moisés, mañana, volvía a decir Faraón, a fin de no dejar salir a Israel de Egipto. Y ya me enojé un día, pues. Y estaba yo ahí pegado a la oficina del presidente con el ministro de la presidencia. Le digo, dígale al presidente que no me atienda, pero que me devuelva el pañuelo que le presté en Bermejo. Y de allá gritó, pasá, Mario. Ah, ahí uno se hace pícaro, aprendí.
Le digo, sé que la Comunidad Europea, la Unión Europea ha mandado harina de ayuda a fin de que hagamos obras en el campo, se compre material vendiendo la harina y que los mismos comunarios trabajen, ganen el jornal y se les pague con harina. Ellos ya verán lo que van a hacer. Sí, me dice, bueno, yo quiero harina. Y mandó los camiones, 3.000 bolsas de harina, hasta Bermejo. Hicimos varias escuelitas en el campo. Yo dije, para que no digan don Mario es ladrón, formé una comisión. Ustedes van a administrar, me van a rendir cuenta a mí de cada bolsa con facturas, con boletas. Y dijo el presidente, Mario, eres el único que detallada y ordenadamente ha rendido cuenta. Por eso me vino y saqué para las lágrimas y vi mi pañuelito Made in Irlanda. Uno le di al presidente, ya les conté la historia. No creo que él lo tenga, yo lo tengo el mío. Bueno, tiempo de bajar la cabeza y vamos a ver la palabra de Dios. Apocalipsis, el capítulo 3. Esta vez pasamos al capítulo 3. Dice así, vamos a leer los primeros 6 versículos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora entramos a otra etapa de la historia espiritual de la cristiandad. Entramos a considerar a la iglesia profesante final. La iglesia profesante final. Aquí tenemos en la iglesia de Sardis la reforma de la iglesia profesante. Periodo que abarca esta iglesia es desde el año 1500 hasta el año 1800. ¿Cuántos años sería? 300 años. Es la iglesia de Sardis. Como dije, esto es la época de la reforma. Yo estaba mirando en los libros de geografía bíblica, de cartografía bíblica también, la ciudad de Sardis estaba al pie del monte Temol y estaba construida a la ribera del río Pactol. El río Pactol era un río portaoro.
La atracción que tenía Sardis era que gentes que les gustaba trabajar con oro venían, el río arrastraba oro en sus arenas y la gente ahí zarandeaba buscando las pepitas de oro. Tenía fama, por eso dice el historiador y la historia misma de la geografía bíblica. Ahora, Lidia era un país. ¿Saben que Lidia era un país y su capital era Sardis? ¿Cómo han cambiado la geografía, ¿no? Los países, los nombres. Lidia, este país tenía fama porque poseía oro. Y Sardis, precisamente, donde estaba esta iglesia, era la capital. Hoy solo es un montón de ruinas, dicen los observadores, los geógrafos que escriben la geografía de la Palestina, dicen que hoy es un montón de ruinas. La palabra Sardis quiere decir un residuo o los que han escapado. Y qué triste es comenzar diciendo que Sardis era una iglesia muerta. ¿Por qué digo esto? Dice, conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué triste que empecemos señalando esto. Una iglesia muerta. Cuidado que lleguemos a ese extremo. Cuidado. A mí me da pena algunas iglesias, hermanos. Yo no estoy de acuerdo que empiecen a los gritos, porque eso es desorden. Pero tampoco que los hermanos sean cadáveres andando. Buenas noches. Entra una pareja, un matrimonio, disculpe si han entrado algunos amigos, ni les han dado bolilla esta noche. Entra un matrimonio, gente nueva. Los creyentes tienen que ser atentos, tener educación. Ustedes no son párrocos, no son clérigos, son hijos de Dios que buscan almas para el reino de Dios. Levántese el que está más cerca, dele la bienvenida, pase, y si no hay campo, dele su asiento. No, yo soy de la iglesia, tengo más derecho. Se siente y no atiende a la visita, no le da la bienvenida. Yo invité a un médico a la reunión en Bermejo y vino el doctor. Cuando terminó la reunión, claro, el hombre nunca estuvo en una reunión de esa naturaleza. Y salió y me dice, Canto Mario, salió hasta cerca de la puerta. Y venían los hermanos, lo veían. Por allá le disparaban. Le digo, ustedes parecen llamas. ¿Quién de los hermanos conoce las llamas que hay en el altiplano? A ver, levante la mano. Entonces me van a entender. La llama, cuando lo ve a un extraño en el corral, así hace. Le escapa. Le escupe. ¿Es así o no? Escupe la llama a la persona. Eso es lo único que falta que hagan los hermanos. Y ese es el principio de su muerte. Una iglesia muerta que no tiene la vida para mostrar vida de Cristo al impío, al incrédulo. Animarlo a que vuelva otra vez. Parece que no quieren que vuelva más. El Señor se presenta a esta iglesia. Fíjese cómo, porque siempre hay 4 puntos, ¿no? Primero, la presentación del Señor. Ya se han olvidado. Segundo,
el elogio del Señor. Cuando yo era nuevo, joven, yo tenía mi cuaderno. Mire, ya es la quinta vez, creo, cuarta vez que voy dando estos datos. Nadie le ha prestado atención. Nadie ha hecho un apunte. Mañana no van a saber ni qué se llaman siquiera. Hermanos, disculpen que sea un poco torpe, soy criado en medio de las vacas, pero he dicho 4 veces, ahora se va la quinta. 4 puntos hay en cada iglesia: la presentación del Señor, el elogio del Señor, la amonestación del Señor y la promesa a los vencedores. En la presentación del Señor estamos ahora. Fíjese, disculpe si muy seguido miro a algunos solo para pensar, a mí nada más me mira. No lo miro a los otros porque son feos. Ahí está. La presentación del Señor. ¿Cómo se presenta? El que tiene... ¿Quién me lo lee? Los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Yo en algún lugar he dado un estudio durante una semana y cada noche hablando de uno de los espíritus, de estos 7 espíritus de Dios. Pero esto no es para dar esta noche. Aquí lo que el Señor le dice al presentarse a una iglesia a la cual Él califica que tiene nombre de que vive y está muerta, al decirle, yo soy el que tengo los 7 espíritus, y le está dando a entender a esta iglesia que deben buscar la vida, porque no puede haber vida espiritual si no hay el Espíritu Santo. El pecador que está muerto en delitos y pecados está muerto y el Espíritu Santo no está en su corazón. Pero el momento que el pecador se arrepiente, el Espíritu Santo hace su obra de regenerarlo, hacerlo nueva criatura, injertar en él la naturaleza divina, entrar y tomar posesión de él. Está ahí, hay vida. Sabemos que una persona todavía está viva cuando le tomamos el pulso, ¿no? A ver, está vivo. A ver, está vivo. Trae el espejo, se opaca, está vivo. Pero si el Espíritu Santo no está en un pecador o en la iglesia, está muerto. Y está muerto en delitos y pecados. Y el Señor le hace entender a esta iglesia en Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esta es la presentación que el Señor hace. Otra cosa que nos llama la atención, dice el que tiene las 7 estrellas. Ahora vuelvo un rato a la página atrás y alguien me lee el versículo 20 del capítulo 1 y dígame dónde está la diferencia en las 7 estrellas, a ver si saben discernir. Capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas... El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Dónde están las 7 estrellas? Los ángeles. En mi diestra. En mi diestra, pero en la diestra. Y en Sardis, ¿han notado la diferencia? Ahí está el verdadero estudioso de la palabra.
Y esto cuesta horas y horas repasar, volver, repasar. En el versículo 20, las estrellas están en la mano derecha del Señor. Pero en Sardis ya no están, no se menciona que están en la diestra. Esto quiere decir que por lo menos el ministerio estaba en las manos a cargo del Señor, pero no así todos sus siervos. ¿Por qué? Porque algo ha entrado y ha cambiado. Es la ordenación humana. Ese es otro tema para enseñar también. Me preguntan, pastor, viene un pastor a la casa de los muchos que hay en este mundo, me dice, pastor, ¿dónde fue usted ordenado? ¿Cómo? Le digo, yo me hago el del otro viernes. ¿Dónde lo han ordenado a usted para ser pastor? En ningún lugar, le digo. ¿Cómo? ¿Y cómo enseña usted? Si no ha recibido una ordenación. Ellos están acostumbrados a hacer cursos, cursillos, estudios, y que un reverendo que tiene el cuello al revés, en una ceremonia altisonante, con la prensa de por medio, él le pone las manos encima y le ordena que está habilitado para ser predicador. Ya no están en las manos, en la diestra del Señor. Están en las manos del hombre. Y eso es lo que vemos acá. Hay una enseñanza en todo esto, queridos hermanos, que tenemos que rescatar. En esta iglesia, al mostrar las estrellas, hay cierta medida de un regreso a los principios doctrinales primitivos. Porque aquí, como dijimos, tiene las 7 estrellas, pero en Éfeso se ve que las 7 estrellas están en su mano derecha. Como dije, al menos el ministerio es reconocido y pertenece a Cristo. Sin embargo, no están, como dije, en su diestra. No son regidos, no están sujetos a Cristo, porque existe la ordenación humana, la intervención del hombre. El mensaje a la iglesia en Sardis trata simbólicamente, como dije, y proféticamente, trata del periodo de la Reforma. Ya hemos anticipado algo al hablar de la Reforma, que los reformadores eran Savonarola, Zwinglio, Martín Lutero. Había muchos hombres que se levantaron en Europa para querer corregir al catolicismo desviado, a la iglesia de Tiatira que estaba desviada. Pero lo que fue un intento de corregir terminó siendo una revolución política y religiosa con el nacimiento y la instauración del protestantismo. Nació el protestantismo en Europa. ¿Por qué? Lo que intentaban reformar, que no se pudo reformar, llegó a formarse el protestantismo. Hubo una época que la historia secular, la historia lo llaman, los que han leído libros de historia saben, se llaman los siglos oscuros. En los siglos oscuros 3 cosas pasaron. El evangelio de la gracia de Dios, por un lado, la esperanza de la venida del Señor, por otro lado, y el orden divino en las iglesias quedaron completamente sepultados debajo de los escombros del judaísmo, debajo de la basura del nicolaitismo, debajo de la arena del baalismo, debajo de la inmundicia del jezabelismo,
que hemos venido analizando. La reforma fue una reforma religiosa y política. No fue la intención que sea una reforma política, pero llegó a serlo. En el siglo XVI se instaló o nació, como ya dije, el protestantismo. La condición de la iglesia en Sardis, dice el Señor, tenía, si no avanzo no vamos a avanzar más, tenía obras. Y saben ustedes que las únicas obras que valen delante de Dios son las obras que se hacen en la fe y la obediencia. Tenían nombre de que vivía. Ahora, el nombre es la fama o la reputación que uno tiene. ¿Quién es aquel señor? ¿Quién es? Oh, ese es famoso. ¿Sí? O ese tiene famoso el apellido. Desde el apellido vienen estos, son gente famosa. Son, como dicen en Tarija, este es nariz respingada. Estos son de los que miran a los otros desde arriba. Es famoso. Y aquel, ese es un famoso músico. Un famoso músico. Y una vez yo hablaba de esto y un hermano me dijo ahí afuera, ¿sabe que yo soy famoso, hermano? Yo le digo, ¿cómo? ¿Por qué es famoso? Soy un abigeato famoso. ¿Sabe usted qué es un abigeato? No. Diga la verdad, diga. Sí. No es delito no saber. El delito está hacerse el mudo para engañarlo a uno creyendo que sabe. Los abigeatos son los que roban ganado. Y este hermano me dijo, yo soy famoso abigeato. Me le acerqué a uno de los hermanos viejos ahí, le digo, aquel hermano, ¿cómo es? Es una bendición de Dios tenerlo. Ha estado 5 años en la cárcel, porque era abigeato. No mentía, famoso ladrón. Buscamos ser famosos en muchas cosas, pero bueno sería intentar hacernos de nombre como fieles siervos de Jesucristo. Esta iglesia tenían fama, hazte de fama y échate en cama. Así es, se hacen de fama y después ya se olvidan, la fama los mantiene. Pero lo que vale realmente, hermano, no es la fama. Este hermano es famoso predicador. No es la fama lo que vale, es el carácter, la vida de uno delante de Dios lo que vale realmente. Eso es lo que cuenta. Esta iglesia tenía la apariencia o la forma exterior de la vida, pero no tenía la esencia o la presencia de la vida de Cristo. Dice que estaba muerta. Tenía apariencia de piedad, pero negaba la eficacia de ella. El Espíritu Santo dice en 2 Timoteo 3:5, 1 Timoteo 5:6, estos que son mercaderes de la piedad, que tienen apariencia de piedad, a estos evita. No los recibas, apártate de ellos. Mas esta iglesia tenía otras cosas que estaban en una condición tan lamentable que estaban para expirar. Mas sus obras no eran perfectas delante de Dios. Estas llamadas de atención pueden ser a nosotros, hermano. Pueden ser que hay cosas buenas en la iglesia que las practicábamos porque son doctrinales y están a punto de perecer, de expirar. ¿Quién sabe? Hay otras cosas, hermanos, y no nos estamos dando cuenta, como en esta iglesia había otras cosas que no eran perfectas delante de Dios.
Parece que las obras de estos hermanos en Sardis eran obras de personas inmaduras, que no habían madurado, eran como niños en Cristo, eran carnales, pensaban, obraban como niños. Y dice el Señor, con excepción de algunas pocas personas, los creyentes en esta iglesia, todos habían manchado sus vestiduras. Y las vestiduras aquí simbolizan las acciones justas de los santos. Ahora, todas nuestras obras de por sí naturales son como trapos de inmundicia, dicen Isaías 59. La mayoría de los creyentes en Sardis no eran dignos, dice en el reproche que les hace el Señor. Es cierto que nadie es digno de la salvación, pero cuando nuestra vida agrada al Señor en todo es porque andamos dignos delante de Él. Mire, el Señor le dice a esta iglesia, yo hace poco he estado mandando unos audios, los que reciben están aquí. Un estudio sobre la segunda venida de Cristo. Ya el año pasado mandé uno, después mandé otro, la segunda venida del Señor en la primera carta a los Corintios. Y últimamente mandé otro estudio desde otro ángulo, porque me encanta hablar de la segunda venida. Hablé de las 3 veces que aparece el anuncio de la venida del Señor en las 7 cartas. Esta mañana vimos en el capítulo 2, versículo 25, en el mensaje a Teatira. Es la primera vez que aparece. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ahora en Sardis aparece otra vez. ¿Quién me lee el versículo 3? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, si no prestan atención, vamos a andar mal. El Señor viene a llevar a la iglesia como ladrón. A ver, ¿qué piensan ustedes? A mí me gusta que aprendamos juntos. Yo voy aprendiendo y ustedes también. Como ladrón por la iglesia. No sabemos qué hora venir. Viene la trompeta, nosotros, ladrón viene. Voy en las nubes. No, el Señor, pero viene como ladrón por la iglesia. No. ¿Y por qué no? Sí, viene. Porque no sabe qué hora viene, como el ladrón puede llegar a cualquier hora, entonces él también viene. Nosotros no sabemos qué hora viene, cuándo viene. Ahí está, hay una opinión. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para cualquier momento, porque no sabemos qué hora llega. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Primera Tesalonicense. Ahora sí, aquí van a caer varios con sus errores doctrinales. Primera Tesalonicense. En el capítulo 4 de Primera Tesalonicense, los versos 13 al 18, Pablo ha hablado de la venida del Señor a llevar a la iglesia. Y el capítulo 5 dice y empieza: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Esa es la venida del Señor por la iglesia? No.
¿Acaso no? Claro, para los que no esperan al Señor, La trompeta lo debe tener. el Señor no viene como ladrón por la iglesia, viene como el novio a llevarse a la iglesia. Y Él viene hasta el aire. Y aquí dice que cuando venga como ladrón se denomina el día del... Ahora, ¿qué día es el día del Señor? Los voy a decepcionar esta noche, yo sé. A toditos, a toditos. El día del Señor, el día domingo. ¿El primer día de la semana o el domingo? A ver, aprendan, aprendan. Hermanos, voy a decepcionarlos. Voy a decepcionarlos. En ninguna parte de la Biblia dice que el domingo es el día del Señor. ¿Usted me puede mostrar? El día del Señor es un tiempo de juicio. La primera vez que aparece la frase el día del Señor en Isaías es en Isaías capítulo 2. Y la última vez que aparece la frase el día grande y terrible del Señor es en Malaquías capítulo 4. En todo el Antiguo Testamento 19 veces aparece la frase el día del Señor. En el Nuevo Testamento solo 5 veces aparece la frase el día del Señor. Y la primera vez que aparece es en Hechos el capítulo 2. Y la última vez que aparece es en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. El día del Señor no es el domingo, hermano. Yo sabía creer, todos los hermanos decían, nos vemos el día del Señor, ¿cuándo? El domingo. Y no, un emperador pagano que la Iglesia Católica lo recibió, fue el que decretó que el día domingo es el día del Señor y decretó que nadie debe trabajar ese día. ¿Sabían eso ustedes? ¿Oh? Por ustedes, aunque no sepan, mientras no trabajen, eso es lo que quieren. Claro, ¿para qué vamos a andar con broma? Saben, hermanos queridos, cuesta estudiar y aprender esto, no es fácil, cuesta asimilar. Y yo hoy he orado creo 5 veces, Señor, dame sabiduría y discernimiento espiritual. El día del Señor no es cuando dicen, mire, el Señor le apareció a Juan, y yo sabía predicar, hermanos, que el apóstol Juan estaba preso en la isla de Patmos y era un día domingo cuando el Señor le apareció, porque dice Juan, yo estaba en la isla de Patmos en el día del Señor. ¿Por qué dice esto? Porque Juan está a las puertas de un periodo prolongado de terribles juicios. Lea el libro de Apocalipsis. El día del Señor en la Biblia es día grande y terrible. Y cuando el Señor venga, es para enjuiciar a los impíos, vendrá como ladrón. Y el Señor le dice a la iglesia de Sardis, porque la mayoría eran profesantes, inconversos, tenían nombre de que viven y estaban muertos. Y habla de su venida, pero de la venida cuando Él descienda a la tierra. Cuando, según Mateo 24, como el relámpago sale del oriente hacia el occidente. ¿Quién no lo ve? Y dice en el capítulo 1 de Mateo, verso 7, todo ojo le verá. Y a veces los creyentes piensan, sí, cuando el Señor venga, todo ojo le verá. No, solo los creyentes van a sentir la voz de mando. El mundo se va a asombrar la desaparición de miles y millones de personas.
Y el más grande problema que va a tener el anticristo es dar explicaciones a la gente del planeta Tierra sobre la desaparición de esas personas. ¿Qué les va a decir? El día del Señor es un día de juicio. Y ese día comienza precisamente con la venida del Señor en gloria. Toda vez que lean en la Biblia la frase vendrá el Hijo del Hombre, no es por la iglesia. Es su venida en gloria, cuando todos le van a ver al Hijo del Hombre. Yo sé que esto es un poco pesadito para algunos, pero si prestamos atención, vamos a aprender. Mire, yo hacía preguntaba, ni siquiera se han dado cuenta de la enseñanza que hicimos en los audios de esos estudios. Y eso me está animando a no mandar más. Pues no tiene sentido. Qué lindo sería que... Es bueno escucharlo una y otra vez. Yo soy pesado, yo soy duro. Tengo que leer mucho. Para entender un audio tengo que escucharlo muchas veces. Pero ha llegado el audio del hermano. Y dale, el hermano Mario, hable, y los otros charlando. ¿Sabe, hermano? Yo tengo un negocito que hacer. Y el opa está, hable ahí. No es así, hermanos. Disculpen. Díganme, no tenemos tiempo para oír. Yo les entiendo. No les mando. Me lleva tiempo. Tengo que pagar a la empresa de Entel. No es barato, no es fácil, hermanos. Yo les ruego, las cosas del Señor hay que darle amor, hay que poner el corazón para aprender, hermanos. ¿Saben qué? Aquí me voy a demorar y voy a terminar. Vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y ya he leído 1 Tesalonicenses. Y no he leído el texto que sigue. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, sino en luz, para que aquel día os sorprenda como ladrón. El que está esperando al Señor va a escuchar su voz de mando. No va a venir como ladrón, porque estamos esperando al Señor. Para los impíos sí. Por eso dice, cuando estarán dos mujeres moliendo en un molinillo, han leído ese pasaje, ¿no ve? La una será tomada, la que será tomada no es para llevarla al cielo, será tomada para enjuiciarla, y la que será dejada es para entrar al reino milenario de Cristo. A veces no nos damos cuenta, pero es así, queridos hermanos. Qué triste, ¿no? Ahora ya me voy a humillar yo un poquito. Qué triste esta iglesia. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Por eso me da pena, hermanos, las iglesias son cadáveres vivientes. Son como el valle de los huesos secos que vio el profeta Ezequiel, donde el Señor le mandó, ¿han leído ese, no? Ezequiel 37. Y Ezequiel tenía que dar un mensaje de vida. Y eso es lo que estoy haciendo esta noche yo, hermanos, dando un mensaje de vida. Un poco doloroso, ¿no? Fastidioso, medio ofensivo. Pero yo quiero, hermanos, que todos tengamos la vida de Cristo y la tengamos en abundancia. No caigamos en la desgracia de Sardis. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Ezequiel fue y vio un valle lleno de huesos.
la cabeza por allá, el brazo por allá, la pierna por allá, los pies por allá. Y gritó: huesos, tengan vida. Y de repente los huesos comenzaron a enderezarse, comenzaron a pararse, los esqueletos se juntaron y empezaron a andar. Los esqueletos estaban completos, pero estaban esqueletos. Y luego dice que volvió a decir: Espíritu del Señor, da vida a estos huesos. Y de repente se cubrieron de nervios, de carne y de piel. Y volvió a decir: Espíritu de Dios, da vida. Y los cadáveres, lo que era un montón de huesos, comenzaron a hablar. Dice que el Espíritu sopló sobre esos cadáveres y llegó la vida. Eso le hacía falta a la iglesia de Sardis. Muchas iglesias que presumen ser fieles a la doctrina. Muchas iglesias que presumen estar correctamente están en un estado así de declinación. No permitamos que nuestra amada iglesia en Ingeniero Juárez empiece a irse en declinación. No estorbemos los operativos del Espíritu Santo en mi vida primero, en tu vida, en la vida congregacional. Que haya la vida de Cristo, hermanos. Triste estado. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Hay mucho para hablar de Sardis todavía. Y falta todavía Filadelfia y la Odisea. Salga de aquí, hermano, pensando en esto. Voy a dar en mi vida más lugar al Espíritu Santo. Voy a orar que el Señor ocupe todas las áreas de mi vida. Cuando llevé a mi esposa a orar para operarla, yo le ayudé al enfermero a bajar del segundo piso. Él iba adelante frenando y yo iba agarrando de atrás porque bajábamos así. Y yo la llevaba: tranquila, hijita, tranquila. Llegamos a un lugar, abrió la puerta el enfermero y me dice: usted se queda aquí. No, yo le voy a ayudar hasta donde. No, usted no puede entrar. Área restringida. Ahí no ve así. O a usted lo dejan entrar a la sala de operaciones. No se puede. Área restringida. ¿Cuántas áreas en mi vida han estado restringidas al Espíritu Santo? No tenía libertad del Espíritu en mis manos. No tenía a veces libertad en mi boca, en mi lengua, en mi mente. No le daba lugar al Espíritu Santo. Y hay gente que grita: Espíritu Santo, ven. No viene el Espíritu Santo, Él está aquí. Dele lugar, que Él actúe, que Él trabaje, que Él gobierne su vida. Y no vas a recibir esta sanción. Tienes nombre de que vives y estás muerto. El Señor nos bendiga a todos.